Dire en Alternate Current Motors. Instituto Tecnológico C. Mario Molina Pascual y Enrique. Second, Industrial Engineering. Electric and Industrial Electric. Team 2. Integrantes: Rubén, Oscar, Arturo, Jonathan, Daniela. Motores de corriente, directa o continua, conocido como motor CC o motor DC, por sus iniciales en inglés, Direct Current. Es una máquina que convierte energía eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio gracias a la acción de un campo magnético. Componentes: estator, da soporte mecánico y contiene los polos de la máquina que pueden ser devanados de hilos de cobre sobre un núcleo de hierro o imanes permanentes. Rotor o armadura, generalmente de forma cilíndrica, devanado y con núcleo alimentado con corriente directa o a través de conector formado por del gas. Funcionamiento: se basa en el empuje derivado de la repulsión, creando campos constantes convenientemente orientados en estator y motor. Se origina en un par de fuerzas que obligan a que el rotator gire buscando como local la posición de equilibrio. Las conexiones entre unos conductores estáticos llamados escobillas y las bobinas de los campos magnéticos que producen el rotor cambian a medida de que este gira para que el par de fuerzas que la mueva se mantenga siempre vivo. Clasificación. Los motores de corriente directa se pueden clasificar de acuerdo con la forma en que crean los campos magnéticos del estator, tales como imán permanente, excitación compuesta, shunt o en derivación y serie. Motor de imán permanente. Los campos del estator son generados mediante imanes permanentes que no requieren fuente de alimentación externa y por lo tanto no producen un calentamiento. Los motores PM son más ligeros y pequeños en comparación con otros motores de CD. Son baratos y de giro estable, por lo que usan juguetes y lectores de disco compuestos y DVD. Motor de excitación compuesta. Su excitación es originada por dos bobinados inductores independientes, uno dispuesto en serie con el bobinado inductivo y otro conectado en derivación con el circuito formado por los bobinados. Una parte de la intensidad de corriente absorbida circula por las bobinas inducidas y por una de las inductoras, mientras que el resto de la corriente recorre la otra bobina inductora. Motor de shunt o en derivación. Están conformados por un rotor y devanados de campo conectados en paralelo. Son activados mediante la misma fuente. Presentan velocidad casi constante sobre un gran rango de carga. Tienen un torque de arranque más bajo que cualquiera de los motores de corriente directa y se pueden convertir económicamente para permitir una velocidad ajustable. La corriente de carga total es la suma de las corrientes de rotor y campo. Motor serie. El inducido y el devanado inductor o de excitación van conectados en serie. La conexión forma un circuito en serie en la que la intensidad es absorbida por el motor al conectarlo a la red y es la misma tanto para la bobina conductora del estator como para la bobina inducida del rotor. El voltaje aplicado es constante mientras que el campo de excitación aumenta con la carga. Los motores grandes pueden fallar catastróficamente cuando se descargan súbitamente debido a la fuerza dinámica a altas velocidades. Motor de corriente alterna. Se denomina motor de corriente alterna a aquellos motores eléctricos que funcionan con corriente alterna. La corriente alterna es corriente eléctrica que cambia repetidamente de polaridad. Componentes. Carcasa, caja que envuelve las partes eléctricas del motor en la parte externa. Estator, consta de un apilado de chapas magnéticas y sobre ellas está enrollado el bobinado estatórico, que es una parte fija y unida a la carcasa. Rotor o armadura, consta de un apilado de chapas magnéticas y sobre ellas está enrollado en bobinado. Rotórico, que constituye la parte móvil del motor y resulta ser la salida del eje del motor.
Funcionamiento. El motor de la corriente alterna basa su funcionamiento en la acción que ejerce el campo magnético giratorio, generando en el estator sobre las corrientes que circulan por los conductores situados sobre el rotor. Clasificación. Su clasificación se divide en dos grandes grupos que viene dada por su velocidad de giro, el número de fases de alimentación y por el tipo de rotor que son motores síncronos, motores asíncronos. Motores síncronos. Es un motor idéntico al motor de corriente continua con excitación en serie, pero en corriente alterna. Por lo tanto, el mismo motor puede funcionar tanto con corriente continua como con alterna, pero, además, puede funcionar como dínamo. Por ello se le denomina motor universal y es ampliamente utilizado en pequeños electrodomésticos. Motores asíncronos. Se compone de un estator similar al del motor síncrono, alimentado por corrientes trifásicas senoidales que crean un campo giratorio en el estator. Para que se produzca corriente que circule libremente por el rotor, los conductores deben formar un cortocircuito, que se consigue con los llamados rotores de jaula de ardilla. Es el más usado en industria para todo tipo de aplicaciones. Más de un 90% de los motores de corriente alterna son motores asíncronos. Conclusión: los motores DC se suelen ver en aplicaciones donde la velocidad del motor necesita control extremo. Los motores AC funcionan mejor en aplicaciones donde se busca el rendimiento de potencia durante largos periodos de tiempo. Los motores AC y DC usan el mismo principio de usar un devanado de inducido y un campo magnético, excepto que con los motores DC la armadura del rotor gira mientras el campo magnético no, y en los AC el rotor no gira y el campo magnético sí.